nosotros teníamos que resolver esta guía, ¿cierto? Vamos a compartir lo que ustedes resolvieron, lo que ustedes hicieron. ¿Listo? No se trata de quién tiene la razón o no, porque nosotros no somos los científicos, ¿cierto? Nosotros no fuimos quienes descubrimos el átomo, nosotros solamente tenemos fuentes que nos permiten informarnos para poder desarrollar este tipo de actividades. Entonces decía la actividad que el objetivo era profundizar en la comprensión de la estructura del átomo, su evolución histórica y los principales modelos atómicos. Entonces, ¿qué teníamos que tener a la mano? Necesitábamos leer un poco sobre la historia del átomo, desde Demócrito hasta los descubrimientos más modernos, consultar información sobre modelos atómicos de Dalton, de Thomson, de Rutherford, de Bohr y el modelo cuántico actual. Nos dice la primera parte acerca de consulta y análisis. ¿Qué propuso Demócrito sobre la naturaleza de la materia? ¿Quién me quiere responder? ¿Quién quiere contarnos lo que consultó y lo que hizo? ¿Listo? Acá hoy solamente vamos a trabajar en esta parte para leer, para compartir lo que ustedes consultaron. ¿Listo? Entonces, ¿qué propuso Demócrito sobre la naturaleza de la materia? ¿Qué consultaron? ¿Quién me puede contar? Stephanie, cuéntame. Todo cuando hay naturaleza en combinación de átomos y vacío. Los átomos se mueven de una forma natural e inherente a ellos, y en su movimiento chocan entre sí y se combinan cuando sus formas y demás características lo permiten. Las disposiciones disposiciones que los átomos adoptan. Ok, eso es lo que propone Demócrito, más o menos. Sí. Listo, Stephanie, perdón, Joana, ¿tú qué más consultaste? ¿Qué es lo que propone Demócrito? Demócrito dice que la materia está compuesta por átomos y que los átomos son partículas indivisibles. Ok, muy bien. ¿Alguien más quiere contarnos lo que consultó sobre Demócrito? ¿O pasamos a la segunda? ¿Sobre quién? ¿Qué propuso Demócrito sobre la naturaleza de la materia? La primera pregunta, ¿qué quieres decir, Alejito? Ya miro. Bueno, necesito que por favor tomen la clase con seriedad, Alejandro. Estamos en clase. Listo, no estamos jugando con los amigos ni nada de eso, entonces por favor, estamos pendientes de lo que estamos haciendo. Se está diciendo lo que estamos trabajando en química, estamos leyendo la guía, estamos leyendo la pregunta. Necesito que estés concentrado acá en lo que estamos haciendo, Alejandro, por favor. ¿Listo? Dice la segunda pregunta. Sí, ¿Cuál sí, es la sino que principal tenía... diferencia entre el modelo de Thomson y el modelo de Rutherford? ¿Quién me cuenta qué encontró la diferencia entre el modelo de Thomson y el de Rutherford? ¿Cuál puede ser? Stephanie, cuéntame. El modelo de Thomson propuso los electrones están incrustados en una esfera de carga positiva como pasos en un pastel, mientras que el modelo de Rutherford propuso que los electrones orbitan alrededor del núcleo central en órbitas específicas. Ok, muy bien, perfecto. ¿Alguien más quiere aportar algo? ¿Quién más está por acá? Listo, Joana. Creo que, no me acuerdo muy bien, pero creo que el de Rutherford propuso que el átomo tuviera un núcleo. Que tuviera un núcleo, listo. ¿Tienes tu trabajo ahí? No. Bueno, tengan los apuntes a la mano, pero listo. Dice, explica cómo el modelo de Bohr mejoró la comprensión de la estructura atómica. Entonces, había una idea de cómo era el átomo, ¿cierto? Cómo estaba formado el átomo, pero resulta que Bohr vino a decirnos otro tipo de estructura que al parecer fue mucho mejor y así se pudo comprender más la forma como ha estado el átomo. ¿Quién me puede contar cómo fue eso? ¿Cuál fue el modelo que propuso Bohr? Dylan, cuéntame cuál fue el que propuso Bohr. Revisa los Voy, apuntes. profe, ya te digo.
Profe, yo tengo las fotos después de pensar. Bohr mejoró la comprensión de la estructura atómica de varias maneras. Bo- Órbitas cuantizadas. Bohr introdujo la idea de que los electrones ocupan órbitas específicas o niveles de energía en lugar de orbitar en cualquier punto alrededor del núcleo. Saltos cuánticos. Bohr propuso que los electrones pueden saltar de una órbita a otra mediante la emisión o absorción de energía cuantizada. Niveles de energía. Bohr estableció que los electrones en diferentes órbitas tienen niveles de energía específicos, lo que explicaba las líneas espectrales observadas en los átomos. Ujú. Muy Y ya. bien. ¿Se acuerdan que entonces nosotros tenemos el átomo, pero entonces tiene como una especie de hilitos a su alrededor, como en donde están los electrones, ¿cierto? Que ahí es donde dice que se va a ir dando el salto cuántico cuando la cantidad de energía que tiene el átomo es mucho mayor o cuando decimos que el átomo se encuentra excitado. Entonces va a haber un salto cuántico, va a pasar al otro, ¿listo? Muy bien. ¿Qué nos dice el modelo cuántico moderno sobre el comportamiento de los electrones? Dime, Joana. Los electrones se comportan como ondas estacionarias que se distribuyen en el espacio según la función de lo ancho, de la onda, perdón. Ok, dependiendo las ondas, ¿cierto? Hay unas que se van a dispersar más, no más, digamos, cuando nosotros arrojamos algo al agua, ¿cierto? Se forman onditas, entonces hay unas que van a ser más chiquitas y otras que van a tener mayor alcance, ¿cierto? Eso es lo que puede suceder. Dice, las partes del átomo, define las partes del átomo y explica la función de cada una. Entonces, Alejandro, cuéntame qué función cumplen los protones. ¿Para qué son los protones, Alejo? A ver, Alejandro por acá sí hizo eso. Bueno, ahí te faltó esa respuesta un poquito más completa porque solamente me escribiste la carga positiva de los protones atrae a los electrones cargados negativamente, creando un átomo estable y eléctricamente neutro. Fue lo que tú respondiste, Alejandro, que deberías estar leyendo lo que tienes en tu cuaderno anotado porque tú hiciste el trabajo. Esteban, cuéntame cuál es la función de los protones. ¿Qué son los protones? Partícula positiva con una carga eléctrica de 1 o más determinan el número atómico del elemento. Ok, entonces son los que tienen toda la carga positiva dentro del átomo, ¿cierto? Sea cual sea el elemento que estemos estudiando. ¿Qué pasará con los neutrones? ¿Qué serán los neutrones? ¿Cómo es esa cuestión de los neutrones, Stephanie? ¿Cómo dijiste, profe? ¿Qué son los neutrones? ¿Cómo funcionan o qué? ¿Ellos qué son o qué? Son partículas subatómicas sin cargas neutras. Ok, cero cargas neutras, ¿cierto? Con cargas neutras, perdón. ¿Y los electrones, Joana? Mm, El flujo de electrones entre dos puntos genera corriente eléctrica. Ok, los electrones son los que tienen la carga positiva, ¿cierto? Son los que van a estar alrededor del átomo. Vamos con la otra partecita, nos dice,
Modelos atómicos. A continuación se presenta una tabla incompleta con los principales modelos atómicos desarrollados desde la antigüedad hasta el siglo XX. Consulta las características de cada modelo atómico y completa la tabla con la información faltante teniendo en cuenta las siguientes preguntas. Es decir, teníamos que responder cada una de esas preguntas. Habían 2 preguntas que responder sobre el modelo de Thomson, 2 preguntas que responder sobre el modelo de Rutherford, 2 sobre el modelo de Bohr y 2 sobre el modelo de Schrödinger. Entonces, vamos a ver acá. Dice, ¿cómo describió Thomson la distribución de las cargas en el átomo y qué analogía utilizó Thomson para explicar su modelo? Es decir, él tomó como ejemplo algo para poder describir el modelo. ¿Cómo fue eso? ¿Quién me cuenta sobre el modelo de Thomson? Hubo unas personas que tuvieron que preparar esa exposición hace ratico, eso ya lo habíamos visto. Entonces traten de recordar. ¿Quién me cuenta sobre Thomson? Dylan, cuéntame lo de Thomson, a ver, ¿qué tienes por ahí? ¿Qué me dice Dylan? Como dice la pregunta, profe. Hablemos solamente del modelo de Thomson, ¿listo? Profe, es que lo mío está incompleto. ¿Qué tienes por ahí? ¿De quién? Copié, pero muy poquito. Espera, miro. Listo. ¿Quién me puede contar algo sobre el modelo de Thomson? ¿Ya? Es una esfera de carga positiva distribuida, la cual tiene electrones neutralizando la carga positiva. ¿Solo eso? Uniformemente. Ok. De Armstrong. Neil Armstrong. De diámetro, en la que se encuentran empotrados los electrones. Ok. ¿Algo más por ahí del modelo de Thomson? Bueno, vamos a ver acá. A ver, vamos a ver un pequeño videito para que les quede un poquito más claro. Bueno, por si están un poquito ahí perdidos con esas ideitas. Dentro de esta guía también nos habla no solamente del modelo atómico de Thomson, ¿cierto? Nos habla del modelo de Rutherford. Dice, ¿qué experimento condujo a Rutherford a proponer un núcleo central en el átomo? ¿Cómo se distribuyen los electrones alrededor del núcleo en este modelo? ¿Alguien me lo quiere decir? ¿Alguien por ahí? Esto se los voy a dejar acá. ¿Listo? Entonces, esto lo vamos a dejar en ciencias naturales, todo lo de biología y lo de química. Entonces, les voy a subir esos videitos de YouTube para que los vuelvan a ver, complementen ahorita la información. Ahora vamos a ver el modelo atómico de Rutherford. ¿Listo? Profe, según lo que yo tengo anotado, Vamos ahora a continuar acá con la otra parte de la guía. Entonces, basado en esto, ¿cómo me podrían ustedes responder lo del modelo de Thomson? Dice, ¿cómo describió
explicó la distribución de las cargas en el átomo y cómo lo comparó, con qué lo comparó el modelo de Thomson. ¿Qué me pueden decir ahora sí? ¿Ya vieron el video de Thomson? Ahora, ¿qué me pueden decir? ¿Cómo lo interpretan? ¿Quién me lo explica? Thomson fue un físico británico que lanzó su modelo atómico en 1911. Fue el más convincente, fue el que más, pues, digamos, se acercaba a la realidad. Y él decía que era una esfera, es una esfera, bueno, no sé, de carga positiva que pues rebotaban entre ellas así, se expandían y bueno, y él la comparó con el pudín de pasas. Y lo comparó con un pudín de pasas. Muy bien. Ahora, ¿quién me cuenta sobre el modelo de Rutherford? Acabaron de ver el videíto con los apuntes que hayan tomado. Rutherford, o sea, más conocido como Ernest Rutherford, un físico británico que, o sea, su modelo atómico se trataba de del núcleo que alrededor estaban las cargas positivas y negativas, que vienen siendo los electrones con partículas. Él, 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 él propuso la idea eh, de que los átomos tenían partículas radioactivas y también lo del beta, gamma y omega. Ok, muy bien. ¿Alguien más quiere complementar de lo que hayan apuntado? Alejo, Stephanie, Dylan, Jaber, ¿algo más? Bueno, nos dice, vamos con el modelo de Bohr. ¿Cómo explicó Bohr la estabilidad de los electrones en el átomo? ¿Qué papel juegan los niveles de energía en este modelo? Vamos a ver el videíto, por favor, miren el videíto y para que puedan responder ahorita. Emitir radiación y solo emiten o absorben energía cuando cambian de órbita. ¿Qué más? Espere, profe. Dale, dale. Miren lo que apuntaron, organicen ideas. ¿Te acuerdas que a mí me había tocado hacer esa maqueta? Sí, Entonces también voy a leer algo de ahí. claro. Aprovechen lo que ustedes consultaron para ese ejercicio. Aquí tengo el carbono es el elemento del símbolo C y número atómico Z6. Esto significa que un átomo tiene 6 protones en su núcleo y para neutralizar dicha carga 6 electrones en su capa electrónica con una estructura. La característica principal que tiene el átomo y que no tiene el resto de los elementos químicos o lo poseen escasamente, como es el caso del silicio, es la concatenación, es decir, la facultad de enlazarse o unirse consigo. Acuérdense que podemos unir elementos, ¿cierto? O sea, para formar el agua yo tengo que utilizar hidrógeno y tengo que utilizar oxígeno, pero tengo que tomar unas partículas, unos átomos de cada uno para poderlo formar. Lo mismo va a pasar si quiero formar, por ejemplo, una sal, si quiero formar un hidróxido, entonces tengo que utilizar hidrógeno y tengo que utilizar oxígeno para formar un óxido, ¿cierto? Entonces, de cada uno de ellos tengo que tomar una cantidad de átomos. Ellos ya tienen una cantidad estipulada, establecida, pero cuando se juntan se va a formar un compuesto. ¿Listo? Ya vamos a mirar ahorita un poquito más de ello. Hasta acá, listo. Joana, ¿qué ibas a decir? Bohr, físico holandés, el amigo menor. El Rutherford se quedó tan impresionado de la teoría de Bohr que lo hizo su ayudante. Y pues
El modelo atómico de él se llama modelo cuántico, que lo lanzó en 1913. Eh, el átomo tiene un núcleo que adentro de ese núcleo se encuentran los electrones de carga negativa y de carga positiva. Y alrededor de ella giran unas órbitas, las cuales tienen, giran unas órbitas y tienen en esas órbitas circulares, pues en la primera pues caben 2, en la segunda 8, en la tercera 18, en la cuarta 32, en la quinta 32 y en las últimas 2 18 y 8. La más cerca tiene menos energía y la más lejos tiene más energía. Y ya, eso. Ok, bien, muy bien. Ahora, a ver. Profe, ¿puedo decir algo más? Claro que sí. Adaptando el modelo de Rutherford, Bohr propuso para el átomo de hidrógeno un núcleo formado por una partícula positiva y girando alrededor de ella un electrón. Este es el modelo planetario donde el núcleo es el Sol y los electrones los planetas. Con su descubrimiento, Bohr demostró que las partículas con masa muy pequeña como los electrones no siguen las leyes de la dinámica newtoniana, como tampoco las de la electrodinámica clásica. Ok, ok. Bueno. Uy, ¿qué pasó acá? Bueno, entonces vamos en el modelo de Rutherford, ¿cierto? Perdón, de Bohr. Ahora, nos hablaron de los niveles de energía, ¿cierto? Dice, explicó la estabilidad de los electrones en el átomo. ¿Qué pasa con los niveles de energía? Según acá en la guía nos me están preguntando qué papel juegan los niveles de energía. ¿Quién me puede decir ahorita con lo que vimos del video? ¿Qué es lo de los niveles de energía? Según la tabla periódica. Entonces, los niveles de energía son esas órbitas, ¿cierto? Entonces, en sí, nosotros vamos a tener el primer nivel de energía, es decir, es la primera órbita, lo que en la tabla periódica es el primer rengloncito, ¿cierto? Entonces, los que están en el primer rengloncito, que en este caso es el hidrógeno y el oxígeno, ellos van a tener 2 electrones, ¿cierto? No más, porque están en el primero, ellos solamente tienen un anillito. Ahora, los que están en el segundo renglón quiere decir que tienen 2 anillitos. En el primer anillito tienen 2 electrones y en el segundo anillito tienen 8 electrones. ¿Listo? Así van a estar organizados los niveles de energía. Hasta que pasa del 2 al 8, el tercer anillito de energía va a tener 18 electrones, el cuarto va a tener 32, al igual que el quinto, y el sexto, el séptimo y el octavo, o los periodos, en este caso de la tabla periódica, van a tener 1, 18 y el último va a tener 8. ¿Listo? Ahí es donde se puede ir dando el salto cuántico, ¿cierto? Dependiendo lo que esté haciendo, lo que tenga, por ejemplo, como reacción el átomo, de pronto su energía va a crecer tanto, se va a excitar tanto que de una órbita a otra va a saltar un electrón. ¿Listo? Ahí es donde vamos a hablar del salto cuántico. Y vamos a ver ahora el modelo de Schrödinger. ¿Listo? Para acabar de comprender esto de los modelos atómicos. Hola, ¿cómo estás?
Espero que genial. Hoy te explicaré el modelo atómico de Schrödinger. Decía que Casi el pos- movimiento de los electrones, que los movimientos de electrones eran como una onda estacionaria. Ujú. Bueno, un modelo cuántico no relativista sugirió que el movimiento de los electrones en el átomo correspondían a la dualidad. Sí. ¿Qué más decía? Ya, eso es lo que me quedó. Qué más entendieron ustedes? ¿Quién más quiere hacer sus aportes? ¿Cómo cambia el estado cuántico de un sistema físico con el tiempo? Ujú. Que cuando un átomo está corriendo libre por el espacio, su carga es positiva. Ok. ¿Qué más me pueden decir? ¿Qué más entendieron por ahí? O ya con eso. Los electrones se contemplaban originalmente como una onda estacionaria de materia cuya amplitud decaía rápidamente al sobrepensar el radio atómico. El modelo de Bohr funcionaba para el átomo de Ok. hidrógeno. Bueno, Y ya. tenemos por acá también la última partecita que era el diseño de la tabla, ¿cierto? Entonces, primero, lo que está en azul son las contribuciones, lo que está en verde son las cosas, lo negativo, lo que de pronto no tiene y debería tener el modelo. Entonces me dice que, por ejemplo, el modelo atómico de Dalton se llamó modelo atómico de Dalton porque el científico que lo diseñó fue John Dalton en el año 1803. ¿Qué decía ese modelo atómico? Que los átomos son esferas sólidas indivisibles que forman toda la materia. Entonces, ¿para qué sirvió eso que él nos aportó? Porque introdujo la teoría atómica moderna, fue el primero que habló sobre esa teoría, pero ¿qué era lo malo? Que esa teoría no explicaba la estructura interna del átomo. ¿Listo? ¿Todos la pudieron terminar o tenían esa duda? No, yo lo hice. Esa sí la hiciste, ¿cierto? Porque es que hubo unos que de pronto quedaron con este cuadrito sin poder hacer, entonces para que por favor lo vayan terminando. ¿Listo? Los que ya entregaron, ya quedamos al día. Mañana, muchachos, mañana van a tener clase de sociales, de filosofía con el profe Alejandro a las 9 de la mañana. ¿Listo? Mañana empezamos una hora más temprano porque el profe Alejandro tiene una cuestión, una situación, entonces me pidió el favor de empezar a las 9 de la mañana. Entonces mañana nos vamos a correr una hora, es decir, que mañana vamos a vernos para la clase de filosofía mañana viernes. Entonces dice filosofía, física e inglés. Entonces vamos con filosofía, luego seguimos con inglés y terminan con física. ¿Listo? Bueno, y eso es todo. Hasta acá, ¿alguna pregunta, muchachos? ¿Cómo les fue? ¿Cómo se han sentido con ese nuevo horario? ¿Mejor? ¿Les gusta más ese horario así mezclado? ¿Más chévere o no? Sí, profe. ¿Sí? ¿Queda mejor así? ¿Se cansan menos? Profe, es mejor así porque es que antes las 3 horas era como muy, ¿cómo me explico? O sea, la verdad por mí, las 3 horas de una sola clase